más frecuentes. Diabetes e hipertensión son las dos enfermedades más frecuentes en todo el mundo y obviamente en México. Por lo tanto, todos los médicos tenemos que ver con la hipertensión arterial. Por ejemplo, el neurólogo, él no ve la presión, pero ve sus complicaciones, hemorragia cerebral hipertensiva. Fibrilación, bueno, ahí ya sería la fibrilación auricular. A nivel cardíaco puede ser por hipertensión y puede dar émbolos a nivel cerebral. El angiólogo también está relacionado con la hipertensión. Quiere decir que la hipertensión y sus complicaciones es una enfermedad muy frecuente. Diabetes e hipertensión le preguntamos a todos y el porcentaje es muy alto, como vamos a ver ahorita. Entonces es una enfermedad que debemos de saber su tratamiento. El médico general tiene que saber muy bien hipertensión porque es el que se encarga del tratamiento de hipertensión arterial. Y sus complicaciones, bueno, distintos especialistas son las que la ven. Cuando no podemos controlar la hipertensión, entonces podrá derivarse el paciente con el cardiólogo, con el internista, pero el médico general debe tratar, por ejemplo, el 90% de todos los hipertensos. ¿Se ve la pantalla? No, doctor. No. Ya se ve, doctor. Ya. Voy a intentar que se vea grande, si no me dicen si no pasa, como ha sucedido a veces. ¿Sí? ¿Aumentó de tamaño? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver, entonces, ya le dije que es hipertensión y diabetes, las dos enfermedades más frecuentes. ¿Cómo vamos a definir la hipertensión arterial? Pues existen varias definiciones. Y esta es la definición clásica que está en el Guadalajara. Le había comentado que es el libro que consideramos básico. ¿Qué es hipertensión? Es la elevación de la presión arterial por arriba de las cifras consideradas como normales. Es decir, normal para nosotros 120/80 o menos. Pero nunca será menos de 90/60. 90/60 es lo mínimo normal, pero la realidad siempre queremos 120/80. Dice, elevación de la presión arterial arriba de las cifras consideradas como normales, es decir, 120/80, en 2 o más ocasiones distintas. Para que yo pueda decirle a un paciente que es hipertenso, tiene que tomarse la presión varias veces. O se asegura si existe daño a órgano blanco. Un ejemplo. Vemos por primera vez un paciente, la presión está alta y le tomo un electrocardiograma y tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Pues ese sí es hipertenso, desde la primera toma, porque hay daño a órgano blanco. O si veo el fondo de ojo y tiene retinopatía hipertensiva, también. O como sucede en urgencias, llega por un EBC y la presión muy alta, pues sí, la hipertensión ocasionó ese problema cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico. Quiere decir que si veo por primera vez un paciente hipertenso, sin daño a órgano blanco, tengo que tomarla varias veces. Lo habitual es que se le dice al paciente que vaya y se tome la presión en distintos días, distintas horas, y que vaya registrando su presión y ya nos la regrese, ¿verdad? Bueno, en una cita de un mes y ya veremos. ¿Por qué? Porque si yo lo catalogo como hipertenso, el tratamiento es de por vida. Entonces tenemos que estar seguros. Claro, si existe daño a órgano blanco de la primera toma. ¿Por qué esta definición? Para evitar lo que se llama hipertensión de bata blanca. El paciente clásico, que va a consulta, después de media hora o una hora, estar esperando ahí la consulta que se tuvo, sobre todo en el sector salud, ¿verdad?
Se levantó a las 6 de la mañana, las citas a las 9, etcétera. Y el estrés puede ser que cuando le tome la presión, que pasa al consultorio, esa es la presión alta. Y no va a decir que nunca antes la había tenido. Entonces hay que pedirle que tome la presión en distintas horas, ¿verdad? En varias ocasiones, que la anote y al mes lo citamos a ver si realmente es hipertensión. Estoy hablando habitualmente de un paciente asintomático desde el punto de vista cardiovascular, que no tenga otros síntomas, sino más, lo único que le detecté fue por la presión arterial. Vamos a suponer que llegó por una gripa, por un trauma a nivel del pie, pero pequeño, no grande, porque sería una hiperreacción, una hipertensión reactiva. Alguna otra enfermedad banal que no sea cefalea tampoco, que tome la presión varias veces para evitar la hipertensión de bata blanca. Existen también dispositivos que se coloca el paciente, que se llaman MAPA, Registro Ambulatorio de la Presión Arterial. Eso en realidad sí se emplea en algunos casos, pero así en la población general no la empleamos, pero sí hay algunos instrumentos como ese para poder tomar un registro continuo. Nada más se colocan el aparatito y cada determinado tiempo la va tomando y la va registrando. Factores que sostienen la presión arterial, ya lo habíamos comentado: gasto cardíaco, resistencia periférica y volumen sanguíneo circulante. Si cae alguno de ellos, el paciente entra en choque, y si cae en forma importante uno de estos tres factores, que lo podemos poner en un triángulo, y el paciente tiene hipoperfusión tisular, decimos que tiene choque. Los factores que determinan la presión arterial o que influyen en la hipertensión arterial son muchos, y ese no es el objetivo de la plática, sino sobre todo ver los problemas clínicos y el tratamiento. Entonces nada más mencionamos son factores neurógenos, humorales y otros. Entre los neurógenos obviamente tenemos sistema simpático, que ya sabemos que se libera noradrenalina y actúa a nivel de los receptores alfa, produciendo vasoconstricción. Los receptores alfa vasoconstricción y elevan la presión. Muchos pacientes sometidos a estrés durante determinado tiempo de repente empiezan con presión arterial alta en forma intermitente. Si sigue el estrés va a terminar hipertenso. Primero se llama hipertensión reactiva, pero si persiste este estrés va a terminar siendo hipertenso. Otros factores que influyen, obviamente, el sistema de renina-angiotensina aldosterona. Y recordar además que las células endoteliales producen unas sustancias vasoconstrictoras que son las endotelinas y el factor constrictor derivado del endotelio. Y sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y prostaglandinas, entre ellas PG2. Esto es importante de las prostaglandinas conocerlo nosotros, que influyen en la presión arterial. Hay hipertensos, sobre todo, que tienen 60 o más años y están bien de su presión. Empiezan con algún dolor articular y le damos naproxen o diclofenaco, AINES, y se descontrola la presión a pesar de que esté tomando bien el medicamento. Porque ya sabemos que los antiinflamatorios no esteroideos influyen en las prostaglandinas a nivel renal. Entonces, uno de los factores que puede descompensar, sobre todo en pacientes ya de 60 años o más. Algo de epidemiología. Este es lo que llamamos el ENSA. Es decir, es el registro que se hizo, pero esto fue en el 2000. 15.2 millones en ese momento tenían hipertensión arterial. Y se llegó a la conclusión siguiente: 1 de cada 2 mexicanos mayores de 50 años tienen hipertensión. Yo digo tienen porque todavía no tengo. Quiere decir que la hipertensión a mayor edad, mayor frecuencia e incidencia de hipertensión arterial. ¿Por qué después de los 50, 60 años o más? Por la ortoesclerosis
Si es diabético, fumador y colesterol alto, pues tiene mayor posibilidad, entre más edad, de que tenga hipertensión arterial. Por la ortoesclerosis produce o eleva la presión arterial, sobre todo la sistólica. Pero interesante, en este censo que se hizo hablando de hipertensos, 61 de los hipertensos ignoraban que lo son. Esto quiere decir que muchos pacientes son asintomáticos y no se han tomado la presión. Por eso se llama la hipertensión, es el asesino silencioso. En ese momento, en el 2000, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, 14.6 de los hipertensos estaban controlados. Fíjense bien, 15% de los que existen, de los que asisten a las instituciones del sector salud. Este es el ENSA 2000. Fíjense bien, ahorita vamos a ver cuánto hemos avanzado. Y se llegó a la conclusión que la prevalencia en México de la hipertensión arterial es del 30%. Y este concepto también es fundamental actualmente. Dice, para cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica, hay el doble de mortalidad tanto para enfermedad isquémica cardíaca como para ictus. Es decir, anterior a los 70, a veces en los 80, decíamos, lo más importante para nosotros es si el paciente tiene hipertensión arterial sistólica, no le vamos a dar tratamiento. Si la presión diastólica está elevada, más de 90, iniciaremos tratamiento. No nos interesaba la sistólica, nada más la diastólica. Pero estadísticamente se observó lo que acabamos de leer, ¿verdad? Si se eleva tanto la sistólica como la diastólica, hay el doble de mortalidad tanto para la enfermedad, lo que llamamos la enfermedad isquémica, es decir, a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Quiere decir que es perjudicial tanto la elevación de la sistólica como la diastólica. Después, obviamente, cuando veamos cardiopatía isquémica, vamos a presentar el último censo de hipertensión arterial, que igual nos dice que la hipertensión arterial es más frecuente después de los 50 años. Y que actualmente controlamos solo el 50% de los pacientes que asisten al sector salud. Antes, acuérdense que era del 15 en el 2000 y se avanzó, ahora son 50%, pero aún nos falta un poquito más. La incidencia y frecuencia de hipertensión arterial sigue siendo igual, 30%. La clasificación la vamos en dos grupos. Esencial, quiere decir, no sabemos la causa y realmente es la más frecuente. Y secundaria, cuando encontramos alguna causa, el menor porcentaje de hipertensión. La causa secundaria de hipertensión arterial sistémica más frecuente son todos los problemas renales. Es decir, no solo del parénquima renal, sino también por problemas de la arteria renal, cuando hay estenosis, cuando hay ateromas, es decir, estenosis de la arteria renal, ya sea congénita o adquirida. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, es la enfermedad renal crónica. Obviamente esta es una enfermedad renal crónica por múltiples causas, pero ahorita no estamos en ese término. No solo las enfermedades del parénquima renal, sino también renovascular. Y por ejemplo tenemos una estenosis, actualmente un joven por displasia fibromuscular, aunque una persona mayor de 50 años o 60 tendrá aterosclerosis. Otras causas, ya dijimos que la causa más frecuente de hipertensión son los problemas renales. Otras causas menos comunes, pero hay que tener en cuenta.
feocromocitomas. Ocasionalmente encontramos un feocromocitoma. Hiperaldosteronismo primario, que lo podemos detectar cuando el paciente, la función renal está normal, pero el potasio está muy bajo, sin una causa que lo justifique. Coartación de aorta. Los anticonceptivos, esto se mencionaba antiguamente. Actualmente los anticonceptivos actuales son microdosis o de liberación lenta, por lo tanto ya no constituyen en realidad un factor de riesgo para hipertensión arterial. ¿Qué nos dice el mete de las causas secundarias? Las causas más frecuentes de hipertensión arterial sistémica son enfermedades renales y renovasculares. Todas las enfermedades renales que ustedes consideren. Cosa menos frecuente es un feocromocitoma, que vamos a decir unas palabras de ella. Coartación de aorta, que ya mencionamos que la presión es muy alta en las extremidades superiores y baja en las inferiores. Algo menos común, hiperaldosteronismo primario, pero que es fácil de detectar si sabemos que el potasio está muy bajo en un paciente sin una causa que lo especifique. Es decir, el paciente no está tomando furosemide ni en algún otro medicamento que elimine sodio, agua y potasio. El Cushing pues puede ser secundario, lo más común que sea secundario a ingesta de prednisona por alguna enfermedad de la colágena, etcétera, o algún tumor, ¿verdad?, de la hipófisis, pero esos son menos frecuentes. Feocromocitomas. Debemos saberlo porque ocasionalmente se puede encontrar uno. Son tumores de la médula suprarrenal, pero también hay paragangliomas. Son tumores que producen adrenalina. En forma intermitente. La mayoría son benignos, alguno puede ser maligno. ¿Cómo podemos sospechar el feocromocitoma, que es lo más importante? El paciente se presenta con nosotros con crisis hipertensiva. El diagnóstico se hace habitualmente en urgencias. Me llega un paciente con crisis hipertensiva que no es hipertenso previamente. Le damos tratamiento, lo mandamos a su casa y algunos meses después regresa otra vez con otra crisis hipertensiva. Entonces, cuando un paciente tiene crisis hipertensiva, una de las causas que tenemos que pensar es feocromocitoma. Y cuando tiene la presión muy alta, obviamente tendrá manifestaciones adrenérgicas, es decir, crisis de angustia, taquicardia, diaforesis, cefalea, presión muy alta. Puede haber hipermetabolismo, etcétera, intolerancia a la glucosa. Y entonces, cuando sospechamos feocromocitoma, ¿qué es lo que debemos de hacer? En el momento de la crisis hipertensiva debemos tomar una muestra de sangre para determinar metabolitos, obviamente, de la adrenalina o noradrenalina, es decir, determinar los metabolitos y determinamos que decimos que son metanefrina o normetanefrina, metabolitos de la adrenalina. Y si salen alto en el momento de la crisis, estamos diagnosticando un feocromocitoma y obviamente hay que tratar de buscar el tumor. ¿Eso cómo se hace? Pues buscar una tomografía contrastada de abdomen, porque lo más común es que sea de las glándulas suprarrenales o paragangliomas. Si en el momento de la crisis hipertensiva salen normal, quiere decir que no se debió a liberación de catecolaminas y puede ser por otras causas. Pero vamos a suponer que solo tengamos el antecedente de crisis hipertensiva, pero que en este momento no está en crisis. Le podemos tomar estos metabolitos, sí. Pero si salen normales no puedo saber si tiene feocromocitoma o no. ¿Por qué? Porque no está en el momento de la crisis, que es cuando el tumor libera adrenalina o noradrenalina en el momento en forma intermitente. Y cuando le libera, el paciente desencadena crisis hipertensiva.
Puede ser o no feocromocitoma, sí, pero no nos da nada. Por eso, lo mejor es tomarlo en el momento de la crisis hipertensiva. Ahora, si estuviera elevado, aunque no estuviera la crisis hipertensiva, pues sí pensamos en feocromocitoma. Pero lo más probable es que cuando no tenga la crisis, estos metabolitos sean normales. El laboratorio que tomaba antiguamente nosotros se llama ácido mandélico en orina de 24 horas. Todavía en algunos laboratorios no los pueden determinar, pero obviamente si ya podemos determinar metanefrina y normetanefrina, pues ya no lo tomamos. El ácido mandélico se toma en orina de 24 horas. Cuando el paciente llega con la crisis hipertensiva es cuando se colecta la orina y después se estudia y si sale alto es un dato de feocromocitoma. El tratamiento, obviamente, como cualquier tumor, hay que extirparlo. Si tiene mucho tiempo el feocromocitoma, realmente le quitamos el tumor y el paciente sigue hipertenso. Pero si tiene poco tiempo, probablemente se controle la presión arterial y se le quite. Todo va a depender del tiempo de evolución. Y toda la literatura menciona que para las crisis hipertensivas hay un antihipertensivo específico, que es la fentolamina. Pero nunca la vamos a encontrar, ¿eh? El tratamiento de la crisis es, como vamos a ver después, como cualquier paciente que esté en crisis hipertensiva. Aquí es exagerado, ¿verdad? Hay un tumor gigantesco a nivel de la médula suprarrenal, de la glándula suprarrenal. Y ahora vamos a hablar de, entonces, causas secundarias. Siempre hay que buscarlas. ¿Cuáles? Primero, enfermedades renales, renovasculares. Después, lo más raro, si el potasio está bajo, hiperaldosteronismo. Primario, tumor de Kohn, que se le llama CONN. Una coartación de aorta, bueno, ya había que ver qué características clínicas tiene el paciente. El Cushing, habitualmente cuando al paciente le vemos la fascia decimos pues tiene Cushing. Buscar si es secundario o algún tumor. Y ahora vamos a ver hipertensión arterial. Cuando yo veo por primera vez un paciente hipertenso, no importa la edad, debo de hacerle el estudio inicial, que es pues pedirle todos sus laboratorios. Empezamos lo clásico, los BH, química. Electrolitos séricos, sodio y potasio. ¿Para qué? Ya mencioné que descartar el hiperaldosteronismo primario. Fíjense nada más que un examen si se descarta. Si el potasio está bajo y no toma diurético o algún chochito, porque hay a veces que toman medicamentos que no sabemos qué, y tienen diuréticos, sobre todo los que quieren bajar de peso en ocasiones, los engaña alguien, ¿verdad? Le da algún diurético, pero ahí hay chochitos. Es decir, que no esté tomando ningún medicamento que sugiera que está perdiendo potasio. Después le pedimos, obviamente, el examen de orina para ver si hay proteinuria, etcétera, problema renal. Tiempos de coagulación por cualquier problema. Y aquí somos exhaustivos, le pedimos la prueba de función hepática, perfil de lípidos, colesterol total, triglicéridos y lipoproteínas de baja densidad. Y le pedimos TSH, hormona estimulante del tiroides, y dejamos este corte porque el paciente llegó por primera vez y no es estudiar a nuestro paciente a ver qué tiene. Claro, si tuviéramos más, pues un tórax y un electro, si no, pues con el laboratorio nos va a orientar. La hipertensión esencial es la clásica, que aparece en promedio 40 años de edad. De 40 años de edad es la que debuta en la mayoría de los pacientes hipertensos. Y le buscamos todas las causas y no hay ninguna.
En ocasiones encontramos pacientes que tienen algún familiar con hipertensión arterial. A veces le echamos la culpa a que consume mucha sal. Por eso en la Ciudad de México y en algunos lugares, ¿verdad?, se quitó el salero de los restaurantes. El sedentarismo, el colesterol alto, la diabetes, bueno, son factores asociados a la hipertensión. Consumos de alcohol, fíjense bien. Nos dicen que consumos bajo de alcohol, esto salió en relación al vino tinto, que en Europa pues toma mucho vino tinto. Dosis bajas de alcohol son cardioprotectoras. Y dosis altas dice que se asocia a hipertensión. Lo que yo he visto que dosis altas de alcohol, los alcohólicos, lo que produce es cirrosis hepática. Y en el cirrótico habitualmente está dilatado, encontramos presiones habitualmente bajas de 90 a 60. Quiere decir que los libros eso dicen, ¿verdad?, que altos consumos de alcohol producen hipertensión arterial, pero en la clínica no se manifiesta como tal. Algunos tienen la renina normal alta elevada, pero en la clínica no la investigamos. Algunas situaciones específicas de hipertensión arterial. Hemos insistido mucho que la aortoesclerosis produce hipertensión arterial y eleva la presión arterial sistólica. Y entonces ahí sugiere que algunas clasificaciones de hipertensión arterial la clasifican sobre todo en pacientes de 60 o más años de edad, donde la presión arterial sistólica es muy alta y la diastólica baja. Un ejemplo, tienen 150-80, 160-80, 160-90. Quiere decir que está muy alta, más alta la sistólica que la diastólica. Y eso se debe a aortoesclerosis. Aquí dice otra, hipertensión arterial sistólica elevada. El hipertiroidismo habitualmente se acompaña de volumen circulante elevado y en ocasiones, algunos pacientes cuando se descompensan, eleva sobre todo la presión arterial sistólica. Vamos a ver, ¿cuál es el dato clínico más frecuente de hipertensión arterial? Cefalea. Bueno, nos dicen que la hipertensión arterial es el asesino silencioso. ¿Cuál será el dato clínico que puede presentar un hipertenso? Alguien ya dijo cefalea, ¿está bien? Pero al decirnos el asesino silencioso, y de acuerdo a las estadísticas, que era 61%, ¿verdad? En la primera encuesta, una de las encuestas nacional de salud del 2000 y la del 2018 nos dicen que el 50%, quiere decir que ya se han detectado más pacientes. Un paciente puede ser hipertenso y estar asintomático por la presión arterial. Pero efectivamente, por lo que llegan solicitando ayuda, por lo que llegan solicitando, es como los hipertensos, el dato clínico es cefalea. Pero nunca olvidar que alguien asintomático puede ser hipertensión, ¿sí? Todos sabemos que cualquier paciente que ve, cualquier médico tiene la obligación de tomarle signos vitales. Hablando de presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, peso, talla, etcétera, ¿no? Mínimo eso hay que tomarlo. Obviamente la respiración, la temperatura y actualmente el oxímetro, ¿no? Por el problema de la pandemia. Bueno, entonces conclusión, la hipertensión arterial, muchos pacientes es cefalea. ¿Sí? Doctor, ¿y puede ser asintomática en los pacientes jóvenes como de 20 años? Cuando un paciente llega con nosotros porque tiene cefalea, habitualmente la presión es muy alta. Y si se acompaña de cefalea, tinnitus y fospenos, habitualmente la presión alta y tiene varios tiempos, lo que llamamos síndrome vasculoespasmódico.
Sí, pero es como la diabetes. Acuérdense que la diabetes, hay personas que dicen, mi papá es diabético, mi mamá. Tiene un familiar diabético, 50% de ser diabético. Y si está gordito, pues ya casi es diabético. Claro, hasta que se demuestre que la glucosa está en 126, etcétera. Pero ahorita no estamos ahí. Y nos dicen muchos pacientes, después de un susto, me volví diabético. Pues sí, lo desencadenó, ¿no? Desencadenó la diabetes, es igual que la presión. Nunca se había detectado, pero pues algún estrés importante se eleva más la presión y entonces se manifiesta clínicamente. O sea, lo importante es saber que como médicos a todos los pacientes, por lo que llega, hay que tomarle la presión. Porque hay hipertensos asintomáticos, yo creo que es lo más importante. Y entonces, cuando la presión está alta, llegan con nosotros por cefaleas, ¿verdad? Tinitos y fosfenos. Esto, cuando llega con nosotros con estos síntomas, es que la presión ha estado alta, pero varios días, cuando menos. Y lo significa desde el punto de vista fisiopatológico, que hay un espasmo vascular cerebral. O sea, cefalea, tinitos y fosfenos. Y obviamente lo detectamos con presiones altas. Entonces, esos no son los datos clínicos más frecuentes. Entonces vamos a concluir. Muchos pacientes hipertensos son asintomáticos, sí, por lo que acuden al hospital cefalea. Pero cuando llegan con cefalea, tinitos y fosfenos, es que la presión está muy alta y se llama síndrome vasculoespasmódico. Pero ¿por qué tratar al hipertenso? Antes de los 70 existía todavía controversia si deberíamos de tratar a los hipertensos o no. Y también, obviamente, en esa época no existían los antihipertensivos que tenemos ahorita. Había algo que ya no existe, se llama la reserpina, la guanetidina, obviamente eso ya en la historia. Después apareció el alfa-metildopa, que se empezó a hacer un buen antihipertensivo, que actualmente solo se usa en la embarazada. Y ya después los IACAS, IARA2, etc. Entonces, debemos de, sabiendo que la hipertensión produce daño a órgano blanco, es que tenemos que preocuparnos para que la presión la tengamos normal. ¿Qué afecta? Pues todos los vasos, cerebro, obviamente retina, estamos empezando de arriba abajo, corazón, riñón y arteria sistémica. Es decir, nos va a dar aterosclerosis, ¿qué? Generalizada. Por lo tanto, decimos que es un factor de riesgo mayor para aterosclerosis la presión arterial. Obviamente, junto con la diabetes mellitus y el tabaquismo y el sedentarismo. Por lo tanto, al producir lesión a órgano blanco, nos va a dar daño a estos órganos, es decir, a todos donde hayan arterias. Entonces decimos que ¿qué daño nos va a dar? Cerebro, ¿verdad? Cerebro, retina, pasando por el corazón, factor de riesgo para infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, síndrome coronario agudo, fibrilación auricular, fíjense bien, a nivel cardíaco. Al producir hipertrofia del ventrículo izquierdo, nos va a dar también dilatación de la aurícula izquierda y va a producir fibrilación auricular. Enfermedad renal crónica y a nivel periférico. Quiere decir que los daños a órganos blancos son a todos los vasos. Y yo creo que la siguiente clase, bueno, vamos a terminar nada más con el cerebro, tenemos 5 minutos. En el cerebro, ¿qué es lo que ocasiona la hipertensión arterial? Factor de riesgo para aterosclerosis,
por lo tanto debe ser isquémico, y por lo tanto si se repite nos puede dar demencia multiinfarto, síndrome lacunares, y en forma aguda nos puede dar encefalopatía hipertensiva. Y uno de los problemas más graves, hemorragias cerebrales en el momento donde se eleva mucho la presión arterial. Empezaremos por la encefalopatía hipertensiva. Se trata de un paciente hipertenso que tiene la presión muy alta. De repente empieza con alteraciones del estado de alerta. Puede haber o no convulsiones. Si le vemos el fondo de ojo, tiene edema de papila. Está inquieto, en delirio, y le tomamos una tomografía de cráneo y no hay hemorragia, no le encontramos una lesión estructural a nivel cerebral. Le damos tratamiento, controlamos la presión y al siguiente día el paciente está asintomático. Entonces es una encefalopatía hipertensiva. ¿Que la hemos visto? Sí. ¿Qué otra cosa hay que recordar de la hipertensión arterial? Factor de riesgo para hemorragia cerebral. ¿Por qué hay hemorragia cerebral en estos pacientes? Fíjense que aquí está el polígono de Willis, la arteria cerebral media, cisura de Silvio, y aquí en ángulo recto vemos varias arterias. Y en los hipertensos se va dilatando la parte final de esta arteriola, produciendo unos aneurismas que fueron descritos por Charcot y Bouchard. Y de repente se eleva la presión y se rompe y nos da hemorragia cerebral hipertensiva. Que en este sitio es lo más común, es decir, hablamos de ganglios basales o ganglio lenticular, ¿verdad? En esta zona, esa es la hemorragia hipertensiva más común. ¿Por qué? Porque en los hipertensos se forman estos aneurismas. Piensa que mañana no voy a poder dar clases hasta el lunes. Por problemas personales, no por otra situación. Sí, Doc, está bien, no se preocupe. Realmente está no bien. Ok, profesor. Sí, vamos bien. Y ahí seguiremos con hipertensión arterial. Obviamente la próxima semana pues solo hay 2 días de clase, ¿no? Lunes y martes. Y con esos 2 días terminamos y veremos hipertensión. Si hay alguna pregunta, y si no, nos vemos mañana. Hasta ahora no, gracias. Todo bien, Doc. Todo bien, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Sí, mañana nos vamos a ver. Sí, hasta luego. Perfecto.